Ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Soy Consuelo Fernández, profesional del área de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Les doy la bienvenida al seminario Arriendo Asequible, propuestas para implementar un sistema basado en el bienestar social, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. En esta ocasión vamos a presentar los principales resultados de una mesa de trabajo convocada por este centro, que reunió a un grupo de académicos expertos en la materia para discutir sobre arriendo asequible y formular propuestas. Este trabajo está plasmado en un documento publicado en la serie Temas de la Agenda Pública y cuyo link vamos a compartir en el chat y también les enviaremos a sus correos electrónicos después de este seminario. Además de los y las profesoras que participaron en esta mesa, agradecemos la valiosa colaboración de Pía Mora, actualmente directora ejecutiva de la Fundación Alcanzable, quien participó de las discusiones que dieron origen a este documento. También agradecemos el apoyo entregado por Mario Valdivia, profesional del Centro de Políticas Públicas UC. Saludamos a todos y a todas, y especialmente a los y las panelistas del día de hoy. En primer lugar, a los académicos Alejandra Race, de la Escuela de Trabajo Social UC, y Luis Eduardo Berchani, de la Escuela de Arquitectura UC, quienes presentarán los resultados de esta mesa de trabajo. A Dolores Reyes, coordinadora de Vivienda, Ciudad y Territorio del Comando del Candidato Presidencial Gabriel Boric. A Beatriz Mella, coordinadora de Ciudad y Transporte del Comando de la Candidata Presidencial Yanna Proboste. Y a Héctor Navarrete, coordinador de Vivienda y Urbanismo del Comando del Candidato Presidencial Sebastián Sichel. A todos los y las asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas y o comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar siempre la opción a todos los panelistas y a todos los participantes para que todos y todas podamos leerlas. Para comenzar, le daré la palabra a Alejandra Race y a Luis Eduardo Berchani, quienes, como mencioné anteriormente, presentarán los resultados de esta mesa de trabajo. Les recuerdo a ambos que tienen 20 minutos para esta presentación inicial. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están acá presentes a distancia. Nosotros vamos a presentar los resultados de este trabajo de arriendo asequible en Chile, propuestas para implementar un sistema de vivienda basado en el bienestar social. Este fue un trabajo que desarrollamos durante varios meses, yo diría que desde el inicio del año hasta agosto de este año. Participamos Diego Gil, Felipe Link, Javier Ruiz Tagle y Luis Eduardo y yo, que hoy día lo vamos a exponer. Y del Centro de Políticas Públicas nos acompañó Elisa Piña, Ignacio Casielles y Consuelo Fernández. También Pía Mora en un inicio y después, antes de que se fuera Alcanzable. El objetivo fue entregar propuestas para la formulación de una política de arriendo en el marco de todas las dificultades de acceso que estamos teniendo y el enorme déficit habitacional que tenemos en este momento, pero una política que se comprenda como un instrumento de bienestar social, que asegure el acceso a la vivienda formal en buenas condiciones de habitabilidad y que contemple además mecanismos que potencien la generación de oferta y permitan la diversificación de instrumentos y de actores participantes en nuestro actual sistema de provisión de vivienda. Para esto nos reunimos varias veces con los profesionales del MIMBU, también con expertos externos y con profesionales de municipios y organizaciones sin fines de lucro que habían tenido experiencia en temas de política de arriendo. Revisamos experiencias internacionales, analizamos programas de vivienda actualmente administrados por el MIMBU en cuanto a su potencialidad y desafíos para el incentivo del arriendo, y discutimos grupalmente sobre todos estos antecedentes. Es importante poner esto en cierto contexto. La política pública en Chile ha priorizado históricamente la vivienda en propiedad, pero actualmente el nivel de demanda por vivienda y la urgencia de la crisis habitacional obliga a diversificar los instrumentos con los que estamos trabajando. En la actualidad, el subsidio al arriendo, el DS52, es el principal mecanismo para incentivar esta forma de acceso a la vivienda, pero se encuentra subutilizado. 6 de cada 10 subsidios solamente se vuelven efectivos, y además es solo desde la búsqueda del arriendo, pero no promueve ni fomenta la oferta de vivienda en arrendamiento, además de tener una serie de problemas de acceso a la información, de no perdurar en el tiempo, sino estar pensado de forma solo transitoria, etc. La glosa 3, que también se utilizaba en términos de promoción del arriendo, es un dispositivo que permite redirigir recursos
desde los programas que habitualmente están pensados para la vivienda en propiedad, hacia la construcción de viviendas para arriendo. Y en ese sentido ha permitido el desarrollo de conjuntos de vivienda para el arrendamiento, pero no es un instrumento permanente y además genera la tensión de estar redestinando recursos que estaban originalmente pensados para la vivienda en propiedad hacia el arrendamiento, además de otras dificultades de gestión. Entonces, en la práctica lo que ocurre es que persisten varios problemas que refuerzan la necesidad de contar con una política de arriendo asequible que sea más amplia. Primero, eliminar esta tensión entre la redirección de recursos de la propiedad al arrendamiento, pensando en un sistema que las contempla en forma equitativa, que en el fondo las contempla las dos como parte de algo que es prioritario, que es el acceso a la vivienda. Generar una institucionalidad y un marco legal que sea más permanente que una glosa, tener los recursos que implica el desarrollar una política de arrendamiento que permita efectivamente ampliar el acceso a la vivienda, quitar la lógica de transitariedad del arriendo, pensando que hay familias que puedan optar por el arrendamiento y otras por la propiedad, y además abordar los desafíos de capacidad institucional y gobernanza que implica el incorporar más actores, sobre todo el incorporar a los actores locales. En términos de las propuestas fue bien difícil porque este es un tema súper amplio y las dividimos en 4 ámbitos: los principios de una política, los componentes, los usuarios y los actores involucrados. Yo les voy a presentar el 1 y el 2 y Luis Eduardo después va a seguir con el 3 y el 4. En términos de principios, consideramos que una política de arrendamiento debería garantizar la asequibilidad y la seguridad en la tenencia. ¿Qué implica esto en el fondo? Que una familia que pierde sus ingresos debería poder mantenerse arrendando la vivienda, con un arriendo que sea proporcional a sus ingresos. Entonces, si una familia pierde su capacidad de pagar, el subsidio debería aumentar para poder, en el fondo, proteger que nunca supere un cierto máximo de proporción de sus ingresos, que se mantenga en torno a 1/3 de sus ingresos totales, o incluso uno podría pensar en familias que están sin ingresos o en situación de pobreza, ser muchísimo más bajo. Y además eso permitiría, si es que uno le garantiza a una familia que disminuyen sus ingresos va a poder mantenerse, permite asegurar la tenencia y convertirse en una solución de largo plazo para esa familia. Después está el criterio de diversidad, y acá la idea es reconocer que existen distintos tipos de hogares con distintas necesidades habitacionales. En el fondo no solamente tiene que ver con la estructura de la familia, si es que es una familia más grande o más pequeña, también hay temas de nacionalidad, también hay temas de ingresos, también hay temas de preferencias respecto de las localizaciones, etc. Y esto debería incorporarse en la lógica de ofrecer diversas viviendas, pero además de que cada proyecto sea heterogéneo para asegurar que no existan procesos de segregación residencial asociados a la política de arrendamiento. Un tercer punto es la participación. Nosotros habitualmente estamos acostumbrados a incorporar la participación en términos de diseño, pero acá también hay que gestionar, mantener, evaluar todo lo que significa la política de arrendamiento, y la idea sería que las organizaciones vinculadas a este tema pudieran estar en cada una de esas etapas, sobre todo en lo que tiene que ver con selección, con mantención, con gestión de las viviendas. Después, la integralidad y coordinación, que tiene que ver con cómo articulamos la oferta de vivienda en arrendamiento con otros programas de vivienda y otros programas públicos, que tenga coherencia y que no sea una competencia entre el arrendamiento y la vivienda en propiedad. La descentralización, y acá es importante porque en el fondo el mercado habitacional y además las necesidades de las familias cambian de lugar en lugar, y por lo tanto la participación de instituciones en distintos niveles territoriales, en especial los municipios, se vuelve central para poder proveer, gestionar y mantener la vivienda. Y por último, los estándares. En el fondo es importante acá que las viviendas que son para arrendamiento tienen que tener un cierto estándar habitacional, producto de que deben mantenerse de manera menos costosa en el tiempo, pero además deberían tener un cierto estándar en su localización, para que efectivamente permita la política de arrendamiento desegregar y además brindar a las familias una oportunidad de acceso a la ciudad. El segundo punto, que es la construcción y la habilitación. Acá, en primer lugar, quisimos destacar el fomentar la construcción de viviendas para arriendo asequible, tanto a través de la mejora de los instrumentos disponibles como mediante la creación de nuevas líneas de financiamiento.
En el fondo esto no se trata como de cambiar todos los instrumentos que hay, sino que de mejorarlos en la línea de las limitaciones que ya dijimos, pero además de generar una batería de instrumentos que permite la construcción de vivienda nueva para el arrendamiento, pero también, por ejemplo, el retrofit de vivienda antigua que permita mejorar su estándar y ponerla también a disposición. Acá la magnitud del déficit nos obliga a tener diversos instrumentos que nos permiten hacernos cargo y tener soluciones pronto. Hay que impulsar, bueno, ahí está lo del retrofit, hay que contar con distintas tipologías dependiendo de distintos usuarios, y esto va desde pensar en vivienda en arrendamiento para adulto mayor, vivienda, por ejemplo, hogares migrantes, vivienda, por ejemplo, tutelada para personas que tienen alguna situación, están en alguna situación de discapacidad, pero que requieren vivir autónomamente, etc. Cumplir con ciertos estándares de superficie, equipamiento y eficiencia térmica, asegurar la localización en sectores consolidados, respetando el derecho a permanecer en el barrio de origen y priorizar terrenos céntricos para su uso en arrendamiento, porque así en el fondo, por ejemplo, en un proyecto público de vivienda en arrendamiento, el Estado o el municipio se queda con la propiedad y por lo tanto una vez que un usuario deja ese lugar, otro sigue aprovechando esa localización. Entonces retener las buenas localizaciones porque estas beneficiarán a todos los que en el futuro utilicen esa vivienda. Garantizar la diversidad socioeconómica de los barrios, promoviendo la diversidad de los conjuntos en arrendamiento, y fomentar distintas formas de propiedad del stock de la vivienda. En el fondo, algunas serán de propiedad municipal, por ejemplo, como es el caso de lo que se ha hecho en Recoleta, pero también hay cooperativas que pueden en el fondo llevar adelante proyectos de vivienda en arrendamiento, fundaciones, entonces hay que pensar en diversificar el pool de actores que podría llegar a gestionar un proyecto de vivienda. Luis Eduardo. Muchas gracias, Ale. Te voy a ir diciendo ahí cuando pase la mía. Las dos últimas partes de la presentación se concentran justamente en la gestión, es decir, en aspectos vinculados con el diseño que tendría el Estado que asumir para una política de acceso a la vivienda a través del arriendo, más que un subsidio puntual, que es lo que tenemos hoy día. Luego me voy a referir más bien hacia quién está dirigido, a los usuarios, y por último hablar más bien de la institucionalidad, porque obviamente una política estable que genere seguridad en el acceso a la vivienda a través del arriendo requiere cambios institucionales o reforzar algunos cambios institucionales que se han venido ejerciendo en el último tiempo. Y finalmente terminar con las conclusiones. Respecto al tema de gestión y administración, de las mayores conclusiones del estudio es que claramente el sistema actual, que es más bien estandarizado, que fija un monto tipo para distintos tipos de familias, requiere un canon variable, es decir, requiere un tipo de subsidio que esté basado más bien en el nivel de ingreso de la familia, de manera tal de no superar este 25 a 30% que había dicho Alejandra. De hecho, existe un subsidio que viene de la década de los 90, como el subsidio de licencia habitacional, que por ejemplo establece un mecanismo de que no debe superar el 25% de los ingresos, pero no solamente eso, no basta con un sistema que sea variable y que se ajuste a los ingresos y por lo tanto entregue un subsidio diferente a familias muy vulnerables o a familias de clase media, que es fundamental para que exista diversidad en el acceso y un cierto grado de equidad también, sino que también se requiere, así como tenemos subsidios de acceso a la vivienda que prácticamente es vivienda en gratuidad, como el TS 49, se requiere un sistema de apoyo al arriendo para sectores que no tienen capacidad de pago y que por lo tanto el Estado se hace completamente responsable del financiamiento de esas viviendas mientras esas personas no puedan salir de una situación de extrema pobreza y que por lo tanto no tengan capacidad de destinar un cierto porcentaje de su ingreso al pago o al copago de un arriendo. Se requiere por lo tanto diseñar garantías flexibles, se ha demostrado que la garantía previa para acceder al arriendo muchas veces es una barrera de entrada para muchos de los usuarios, particularmente los más vulnerables. Entonces, esquemas diversificados en que la garantía, por ejemplo, se pueda pagar en varias cuotas o de otra manera, permitiría romper esa barrera de entrada para aquellos que no tienen, estamos pensando familias que aún no han juntado, por ejemplo, la capacidad para un pie o para acceder a vivienda en propiedad y que por lo tanto menos tienen a veces la capacidad de pagar una garantía. Requiere involucrar a los usuarios en las decisiones y las tareas de gestión. Estamos hablando de un proceso en que va a haber una entidad, sea pública o sin fines de lucro o privada, que administra y que por lo tanto los usuarios deben participar en el proceso de gestión. No es solamente acceder en forma individual
a un arriendo, sino que es participar en los procesos de mantención y gestión de estos proyectos, siguiendo políticas que se han venido implementando en el último tiempo, por ejemplo, en materia de condominios sociales, etc. Requiere ofrecer financiamiento también a la mantención y los gastos comunes. Una de las grandes virtudes de las políticas de vivienda mediante el arriendo es que mantiene en el Estado o en otras entidades la responsabilidad de la mantención y que por lo tanto asegura que el stock construido no se deteriore. Uno de los problemas de los sectores más vulnerables, los sectores más pobres al acceder a vivienda solo en propiedad, es que muchas veces la capacidad de la mantención se va deteriorando. Y nos encontramos con el dilema que 20 años después nos encontramos con vastos sectores de la ciudad con un stock construido muy deteriorado y con un Estado que tiene que volver a involucrarse para volver a subir el estándar de esas viviendas. Por lo tanto, si van a haber políticas de arriendo con entidades que administren este sistema, se requiere que también sea financiado la mantención y los gastos comunes de manera tal de asegurar y garantizar el buen estado de esa vivienda. Incluso habría que elevar los estándares. También se ha demostrado que viviendas en arriendo requieren estándares mayores para que su durabilidad sea mejor, pero también pensando en que obviamente al haber más rotación, no siempre son los propietarios o son los arrendatarios quienes deben hacerse responsables de la mantención. Se requiere, por lo tanto, coordinarlo con distintos programas estatales. Una de las ventajas también de que haya una administración de personas que están bajo tutelaje de arriendo, ya sea en forma durante un cierto periodo o en forma mucho más estable en el tiempo, es que permite también coordinar en esos lugares otros programas del Estado de apoyo social y por lo tanto poder establecer un vínculo entre otros programas de protección social con las personas que hoy día están sujetas a estos cánones de vivienda protegida o vivienda en arriendo, facilitando incluso la posibilidad del Estado de llegar más rápido y más fácil a comunidades mejor organizadas con otras políticas sociales. Y fundamentalmente, si esto se instala como una política descentralizada, es decir, que las entidades que administran arriendo pueden ser entidades públicas, pueden ser entidades sin fines de lucro, cooperativas o asociaciones, o entidades privadas bajo un cierto régimen especial, requiere un monitoreo, una cierta condición de superintendencia que desde el Estado garantice que la administración de este tipo de proyectos sea adecuada. Se ha demostrado en la mayoría de los países europeos, después de, por ejemplo, de políticas en que básicamente había un gran stock estatal, que el monitoreo es fundamental para garantizar que se cumplan los estándares de acceso a calidad de vida, de integración social, de que no hayan barreras de entrada, de que no hayan bloqueos, y que por lo tanto esto no termine concentrándose, por ejemplo, en el caso de los arriendos, los que pagan más. La siguiente. Respecto a los usuarios, es fundamental entender que los usuarios o que la fuerte demanda que hoy día existe es muy diversa. Tenemos familias que aspiran a la propiedad, tenemos familias que aspiran al arriendo, tenemos familias de migrantes, familias de adultos mayores o núcleos de adultos mayores, jóvenes, profesionales, sectores vulnerables, sectores medios. La amplia diversidad de la demanda hoy día requiere, por lo tanto, tener una apertura en que la política pueda atenderlo en forma diferenciada, no solamente en ingreso, sino también en localización o en tipologías de proyectos. Se requiere diferenciar, por lo tanto, dentro del sistema, garantizar que las opciones de las personas se puedan mantener, tanto aquellos que arriendan como una manera transitoria de acceder a la propiedad, ya sea como un punto de transición o incluso accediendo a la misma propiedad del lugar donde arriendan, hay sistemas europeos que lo plantean, o incluso para aquellos que quieren mantener una vivienda en que, dado que tiene un canon protegido, pueden vivir toda su vida arrendando porque incluso pueden modificar y cambiarse de vivienda en la medida que sus condiciones familiares, acceso a trabajo, localización cambian. Para eso el sistema tiene que permitir todas estas opciones y no simplemente mantener solo una. Requiere obviamente condiciones especiales de estándares como accesibilidad universal, requiere diversidad interna de proyectos, es decir, asegurar que los proyectos permiten distintos tipos de usuarios, permiten acceder a mejores localizaciones donde están esas demandas y obviamente permiten mejorar los estándares de calidad que normalmente no es tan fácil acceder a través de otros sistemas. Y además requiere una cobertura amplia. Cuando uno piensa en sectores vulnerables, no estamos pensando solamente en que una política de arriendo debiera atender solamente a los sectores vulnerables o a los sectores medios vulnerables, sino que básicamente un amplio segmento de población, que hoy día calculamos bordea entre el 80 o más por ciento, en que incluye adultos mayores, jóvenes, migrantes, personas en transición, en que el acceso, obviamente, con un cierto grado de focalización, focalizado obviamente en los sectores más vulnerables o con menores ingresos, pero que haya un sistema que permita a todo este tipo de usuarios y todo este tipo de demandas poder calificar con distintos sistemas de apoyo o con distintos niveles de subsidiariedad
para poder acceder en forma libre a este sistema, reduciendo el conflicto que tenemos hoy día de las familias que al no poder acceder a la vivienda propia están obligados obviamente a vivir de allegados, a pagar canos de arriendo abusivo o eventualmente a trasladarse a campamentos, que en el caso de los sectores más vulnerables. La siguiente. Y respecto a los actores, como el objetivo no es reemplazar el arriendo por la propiedad, sino que es ampliar la oferta, generar más oferta de vivienda. Hoy día lo que vivimos es una crisis de oferta de la vivienda en que el sistema subsidiario a la demanda se ha vuelto inelástico y por lo tanto, aunque uno aumente los subsidios, la oferta no sigue aumentando. Por lo tanto, se requiere ampliar actores. La única manera de poder abordar esto en forma seria es que mientras más actores hayan operando bajo un sistema regulado por el Estado, con condiciones estables, las posibilidades de llegar a todos los lugares, a diferencias geográficas, a ciudades, a centros urbanos, a distintos usuarios, con distintas formas de organización y entidades, requiere público, no gubernamental y sector privado. Del sector público, obviamente, la capacidad del sector público de desarrollar en forma directa, aunque sea limitado, hay una cierta capacidad, hay varios proyectos pilotos hoy día en desarrollo por parte de los serbios, de hacer proyectos en suelo público, gestionados y administrados por parte del Estado. La posibilidad solo de involucrarse en el financiamiento, en las garantías, de permitir el acceso a crédito por parte de los bancos para desarrollar estos proyectos que obviamente tienen una duración bastante más larga respecto a la forma como se financian. O incluso a las formas o incluso al sistema subsidiario de los subsidios directamente. Incluso en la capacidad de poder asociarse con el sector privado o con la comunidad o con las organizaciones no gubernamentales a través de glosas que esperamos que sean más permanentes, como estas de asociación entre el Ministerio de la Vivienda y otras entidades, permitiendo, por ejemplo, compartir suelo, etc. Y obviamente el más básico de todos, que ante un sistema de múltiples actores operando en un sistema de este tipo, se requiere una supervisión importante, una cierta condición, como hemos dicho en el documento, de superintendencia, que regule que los distintos actores que proveen de este servicio, de acceso a calidad de vida, casi convirtiendo a la vivienda en un bien público, en un servicio, no solamente en un bien privado, no en un bien de consumo, requieren un cierto nivel de supervisión, como operan las superintendencias, como opera el sistema de concesiones y otros modelos en que fiscalizan que el producto, la mantención, el seguimiento y el cumplimiento de las metas de política pública se materializan. Requiere organizaciones de la sociedad civil, hay múltiples organizaciones sin fines de lucro que hoy día tienen la capacidad instalada para involucrarse fuerte en esto, para eso el Estado tiene que proveer de las condiciones para que esto ocurra, y me refiero fundamentalmente a fundaciones, ONG, cooperativas, que en general tienen bastantes barreras hoy día para acceder al sistema. Esto requiere un sistema que permita y facilite que entidades sin fines de lucro puedan incorporarse, incluso creando formas empresariales como lo que son las asociaciones de vivienda. Las asociaciones de vivienda son un ejemplo de empresas sin fines de lucro que funcionan con gobiernos corporativos sólidos, con transparencia y con reglas del juego igual que el sector privado, pero sin fines de lucro, que opera muy bien en varios países donde hemos visto experiencia en esta materia. Y requiere obviamente una normativa que regule su participación, su forma de funcionamiento, su fiscalización, su rendimiento de cuentas, su transparencia, la relación con los vecinos, etc. Cuando me refiero al sector público también me refiero a los municipios, por supuesto, que han tenido una experiencia notable algunos en proveer de vivienda de este tipo. Y por último, como se requiere ampliar la oferta, el sector privado también tiene un rol fundamental. Pero para que el sector privado se pueda involucrar en la gestión de proyectos de beneficio social, lo vamos a separar del desarrollo privado de proyectos para la demanda privada. Aquí nos estamos concentrando en sectores con fondos públicos. Para que el sector privado se pueda involucrar en proyectos de este tipo con fondos públicos, requiere una ayuda para facilitar la construcción de estos proyectos, el acceso a financiamiento, ese es un tema donde hay barreras importantes respecto al sistema bancario, también créditos de enlace que puede el Estado generar para ayudar a la construcción de estos proyectos en la primera etapa, pero requiere un marco regulado que establezca que, aunque sea sector privado y tenga algún nivel de fines de lucro y parte de esas viviendas estén tuteladas y estén con financiamiento público, y a lo mejor se pueda complementar con otro tipo de viviendas o proyectos de otro tipo, como comercio, etcétera, que pueden pertenecer a otro canon, requiere un marco regulado claro para cumplir con los mismos objetivos de beneficio social, de no lucro con los fondos públicos y de garantizar acceso fundamentalmente a los sectores más vulnerables que demandan vivienda, de manera tal que esa regulación implique que el sector privado, cuando se involucre, entre en un canon regulado por parte del Estado diferente a la operación tradicional de una inmobiliaria.
de manera tal que obviamente los fondos públicos garanticen que se generen los mismos beneficios que podría generar tanto una organización sin fines de lucro como una organización de carácter estatal, municipal o regional. La siguiente. Y por último, como conclusiones fundamentales, para terminar, claramente la conclusión, y a partir de las recomendaciones que han hecho varios organismos internacionales como la OECD, es que los instrumentos que tenemos hoy día son absolutamente insuficientes, son instrumentos transitorios, no generan certidumbre, y por lo tanto esa es la razón por la cual tienen una baja ocupación y no generan nueva oferta, no generan un nuevo mercado o una nueva oferta pública de viviendas bajo este sistema. Por eso se requiere un sistema permanente y estable y no transitorio como el que existe hoy día. Se requiere una política que, por lo tanto, esté centrada en el bienestar de los usuarios y implique combinarnos con otras políticas públicas, que articule otros esfuerzos y otros mecanismos del Estado. Se requiere cambio importante en la institucionalidad, porque eso implica que para involucrar a municipios, involucrar a serbios, involucrar a entes no gubernamentales sin fines de lucro, crear asociaciones de vivienda o empresas, entre comillas, sin fines de lucro, o involucrar al sector privado, requiere un marco regulatorio y una institucionalidad de garantías para que reduzcan los niveles de inseguridad o incerteza que implicaría involucrarse en este tipo de tareas, pero al mismo tiempo garantice el cumplimiento de las metas y objetivos en diversidad, en accesibilidad, en participación, en integralidad y en descentralización como estaba planteado inicialmente. Y finalmente, yo creo que hay mucho que aprender, hay una larga experiencia en proyectos pilotos que se han venido desarrollando en los últimos años, experiencias municipales también, y en esas experiencias está probablemente la semilla de los aprendizajes para el diseño de un instrumento permanente del Estado que amplíe la oferta habitacional, que rompa este vínculo a veces negativo que existe entre la propiedad del suelo y el valor del suelo y el acceso a la vivienda, y que permita también a usuarios que buscan alternativas distintas de acceso a la vivienda, nuevas oportunidades. Creo que esta es la última lámina, lo dejamos acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra y Luis Eduardo. Veo que han empezado a llegar preguntas al chat. Los invito a todos que continúen enviando sus preguntas y comentarios ahí, y vamos a tratar de abordarlas al final de este seminario, pero antes vamos a dar paso a los comentarios de los panelistas. Les recuerdo a cada uno de ellos que tienen 10 minutos para comentar, y yo les voy a avisar cuando les queden 2. Vamos a partir por Dolores Reyes, coordinadora de Vivienda, Ciudad y Territorio del Comando de Gabriel Boric. Te escuchamos, Dolores. Hola a todos, todas y todes. Primero agradecer la instancia, sobre todo de poder generar diálogos con los diferentes ciertos equipos programáticos. Creo que eso es súper importante, ir haciendo acuerdos transversales en materias que ya hacen sentido común a un amplio espectro y poder avanzar todos juntos. Bueno, también decir que yo vengo en representación, pero detrás y al lado mío hay un equipo de más de 100 personas que están teniendo un esfuerzo importante en colaborar en esta construcción, en constante construcción, así que lo que de aquí podamos conversar también, todo sirve para ir mejorando este programa, así que, y un futuro gobierno para Chile. Así que muchas gracias por eso. Respecto al artículo que nos enviaron y que presentaron brevemente ahora, creo que compartimos muchos de los puntos. Sobre todo me sorprende que, a diferencia de otros textos que se han escrito antes del Centro de Políticas Públicas, genera como una retrospección y vuelve a hablar de principios, y vuelve a hablar de actores, usuarios, ¿cierto?, componentes, y se agradece esa retrospección en el sentido de que estamos a puertas de una nueva constitución y hay unas nuevas estructuras en las cuales vamos a tener que hacer caso y respetar de lo que ahí salga, y tampoco podemos adelantarnos, ¿cierto?, a hablar en detalle cómo van a ser estas propuestas, y se agradece también esa retrospección a esos principios, sobre todo los que nombraron y que se vinculan con los derechos económicos, culturales, sociales, ¿cierto?, de la asequibilidad, la diversidad, la participación, la integración, la descentralización, el estándar, ¿cierto?, y la localización. Bueno, está muy bien empezar a ampliar, ¿cierto?, más allá, a hablar más allá de la propiedad. Se agradece también poder, en el programa hablamos también de eso, estamos en sintonía de que hay que diversificar las formas de acceso a la vivienda y la forma de proveer vivienda. Está muy centrado todavía todo en el sistema subsidiario, y el DS52 para el arriendo no es efectivo hoy en día como está pensado, no hay oferta y es necesario darle un empujoncito certero, ¿cierto? Sobre todo en el entendido que hay una tendencia, ¿cierto?, que responde a una necesidad,
también obviamente a formas de vida que requieren esa temporalidad, pero también una necesidad que no es nueva, que es cíclica, en el tiempo ya ha existido crisis, ¿cierto?, de la especulación inmobiliaria, la huelga de 1925, ¿cierto?, la crisis de los arrendatarios, así que no es algo nuevo tampoco. Hay otros países que ya se han adelantado y ya llevan una experiencia importante que tenemos que mirar, y el artículo también hace mención a eso, y un buen ejercicio. De hecho, hay artículos anteriores del Centro de Políticas Públicas que también ahondan en detalle en eso, que son bien valorables. Bueno, considerar un punto sí que me saltó ahora, que hablan de la calidad. Creo que ahí tendría un cierto cuidado en que la calidad debiese ser pareja, creo yo, porque si no es traspasarle una mantención a un privado que quizás le va a costar más, o sea, a un beneficiario que se le va a costar más mantenerla que al propio Estado o a una asociación de administración. Creo que el hablar de la calidad es delicado en hablarlo en que para un tipo de acceso a la vivienda más que para otra. Ahí hay que ponerle un poquito de ojo. Respecto a... ¿Se escucha? Sí, ya. A las propuestas en cómo nosotros vemos cómo llevar a cabo, ¿cierto?, un sistema, una política de arriendo. Creemos que el Estado tiene que ser conductor de la provisión de vivienda. Creemos que hay que diversificar, como decían, no solo el sistema propietario, sino que las cooperativas, la propiedad colectiva, también generar residencias humanitarias para gente que no tiene redes de apoyo, que se vea ante una emergencia, casos de violencia intrafamiliar, gente en situación de calle, los mismos migrantes. Hay que generar una residencia humanitaria temporal, ¿cierto?, que también dé respuesta a esos casos, la microradicación, que también es otra forma de densificar predios que tienen gente allegada y que podemos tener una alternativa también ahí también de arraigo de una familia. Y bueno, como decía, el reacondicionamiento de las viviendas, que también es un punto importante para generar stock de arriendo, y que de repente hasta puede ser no solo una segunda vivienda de alguien que la quiere reacondicionar, sino que su propia vivienda, generar una unidad accesoria en su patio trasero, donde pueda, o un segundo piso, que pueda arrendar también a alguien y generar ahí otro tipo de comunidad, que existe también en otras partes. Creo que debemos fomentar la recuperación económica. Hemos tenido 2 años de crisis importante, el próximo año no va a ser fácil de implementar, y creemos que la política de arriendo también viene a ayudar un poco a generar esta recuperación, ¿cierto?, a generar un ahorro en los hogares, y que ojalá esta política considere dentro de su aplicación el apoyo mutuo. Luis Eduardo lo dijo, y que tiene que ver con esta mantención de o la administración de esta arriendo, de esta vivienda para arriendo protegido, que es necesario generar un apoyo mutuo también, que las comunidades o quienes estén beneficiados de ese arriendo puedan también generar una colaboración, ¿cierto?, ¿cómo decirlo?, esa transferencia de arrendar accesible y poder vivir también con una seguridad. No sé si entendí ese último punto, pero lo voy a desarrollar mejor. Bueno, el enfoque principal sería una acción directa del Estado. Creemos que hay que generar un stock de vivienda pública. Creemos que es un puntapié inicial importante. No creemos que haya que cambiar la política subsidiaria y migrar de un momento a otro. Creemos que hay que ampliarla. Creo que también lo mencionaron en la exposición de ahora. Pero necesitamos generar una base importante en esta como aumento, esta ampliación, ¿cierto?, de la forma de acceso a la vivienda. Necesitamos ampliarnos hacia este stock de vivienda pública, entendido también como un sistema de inversión de seguridad social. Y obviamente tenemos que ir después generando las articulaciones con el mundo de la sociedad civil y del mundo privado para ir generando las garantías, ¿cierto?, de que sea realmente una renta accesible, de que cumpla con los principios que mencionamos al comienzo, pero como principio, obviamente, el Estado tiene mayor control de asegurar esas garantías para comenzar. Y después iremos haciendo los ajustes de los programas y las condiciones, ¿cierto?, establecer las condiciones permanentes hacia un privado que después pueda quizás hacerse cargo, o el traspaso a ser propietario de ese espacio. Tenemos que ir evaluando eso, pero hay que comenzar con un stock de vivienda pública fuerte. Después, bueno, este sistema de seguridad social, como decía, también nos ayuda a responder ante emergencias. Por ejemplo, cuando hay que hacer una regeneración de un barrio
y esas personas, o estos recondicionamientos, microradicaciones, y esas personas tienen que tener un lugar temporal, este mismo stock vendría como a dar una espalda por mientras se genera una política habitacional paralela, ¿cierto? Y ¿cómo pretendemos generar este sistema de inversión de seguridad social, ¿cierto? Creemos que para partir es muy importante, y creo que tenemos acuerdo en los distintos sectores, echar a andar el banco de suelo, ¿cierto? El banco de suelo y de propiedades con interés social. Creemos que necesitamos esa herramienta de gestión del territorio, ¿cierto? Ya sea con suelo fiscal que esté subutilizado, ¿cierto? Que podamos traspasar para generar este stock de vivienda pública, como también la compra preferente o cesiones, ver si los planes de inversión al espacio público pueden también ceder metros cuadrados para ir generando terreno, o bueno, la misma microradicación que sea mixta, ¿cierto? Para generar propiedades sobre otras propiedades, o sea, como reproducción, ¿cierto?, de la vivienda. Y, ¿por qué el suelo público? Porque con esta primera inversión, que es lo que más cuesta, ¿cierto?, en una vivienda, para generar vivienda, creemos que es muy importante que la localización, que también la nombraron, no sea simplemente, como decía el artículo, en barrios consolidados, sino que estos bancos de suelo público, estos terrenos, que la idea es que se gestionen a nivel regional, que son quienes mejor manejan su territorio, pueden planificarlo mucho mejor, sea a través de unos planes maestros, ¿cierto?, de integración de barrios que estén segregados, o de generación. Es como cuando dicen, hay que llevar la gente a la ciudad, y hay que llevar la ciudad a la gente también. En el fondo, cada vez que se genera un proyecto de vivienda, hay que considerar el equipamiento, el trabajo, el transporte, y asimismo, cada vez que existe una inversión pública, en salud, en educación, necesitamos incorporar porcentajes de vivienda asequible. En el fondo, no puede no ir de la mano. Creemos que con estos planes maestros podemos incorporar esa integración y esa localización, ¿cierto?, que va amarrado del empleo, de la misma sostenibilidad de vivir cerca de donde uno trabaja, donde hay un hospital, y no podemos desamarrar la vivienda también de esa integración con los diferentes equipamientos, servicios necesarios, ¿cierto? Bueno, integrar y sostener. Y bueno, Te interrumpo, solo para avisarte, ¿sí?, que te quedan 2 minutos. ya, termino ahora. Bueno, ante esta financiarización de la vivienda, ¿cierto?, que parte del diagnóstico de todo esto, creemos que, ¿por qué la vivienda pública en parte? Sobre todo porque necesitamos aumentar la proporción de la vivienda sin fines de lucro. Creemos que sí, existe la posibilidad de que sea con fines de lucro, de traspaso a algún privado, pero por ahora necesitamos aumentar esa proporción de viviendas sin fines de lucro, porque hoy en día es lo que menos hay. Creemos que tiene que ser una gestión regional de planificación, de ejecución municipal y de administración de organizaciones sin fines de lucro. Obviamente eso está abierto a que sea municipal o que sea organizaciones que ya existen, de hecho, que están funcionando. Y bueno, ¿por qué no quizás las mismas cooperativas que pueden acceder a estos arriendos, hacerse cargo del mantenimiento, de la administración, por el mismo cariño, ¿cierto?, de estar viviendo y estar teniendo esa seguridad en ese arriendo, que es lo que hablaba antes del apoyo mutuo, y de generar un sistema solidario también de arriendo. Lo habla el artículo de esto, garantías, que quien puede pagar antes puede dejar en parte esa garantía, mientras el otro no puede pagar, sirve como un fondo, ¿cierto? Y ese sistema solidario creo que hay que incorporarlo también en la vivienda pública y en la vivienda de arriendo protegido. Bueno, necesitamos flexibilizar muchos de los programas, ajustarlos claramente para articularnos mejor con el mundo privado. Necesitamos tener establecer más condiciones. Y la última pregunta para terminar, creo que es súper importante que nos hagamos la pregunta de, bueno, ¿esto es temporal o permanente? Esto es un horizonte, obviamente por ahora necesitamos diversificar, pero a futuro igual necesitamos hacernos la pregunta de si es que puede ser una opción permanente para mucha gente, que por cuánto tiempo arrendar, solo por unas condiciones de temporalidad, o a futuro quizás puede ser un sistema de vida que igual te garantice una seguridad social y un bienestar que deberíamos explorar. Eso para terminar. No pasarme. Perfecto, muchas gracias, Dolores. También pedir disculpas porque en el chat parece que había algunas personas que estaban haciendo comentarios inadecuados. Les pedimos que usen el chat de manera respetuosa con las personas que hicieron este trabajo, y las panelistas que están acá dedicándonos el tiempo para comentarlo. A continuación va a ser el turno de Beatriz Mella, coordinadora de Ciudad y Transporte del Comando de Llana Proboste. Muchas gracias, Beatriz.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero, agradecer al Centro de Políticas Públicas de la Católica, también a todo el equipo de académicos que han elaborado este documento, que la verdad es muy contundente y es muy valioso. Y me parece que independiente de la candidatura que siga, hay muchísimos puntos que debieran estar completamente incorporados en los planes. Yo creo que el tema de la necesidad de esta nueva política de arriendo ha sido muy mencionada en amplios debates y menos indagada en términos de profundidad. Y me parece que este tipo de conversaciones son necesarias para eso, para ir viendo como cuáles son estas particularidades respecto al tema del arriendo. Por otro lado, creo que es interesante ver dónde están los consensos, dónde están los disensos también entre quienes esperan gobernar en el próximo periodo presidencial. En segundo lugar, me gustaría agradecer al equipo de Ciudad y Buen Vivir del Comando de Yasna Proboste, que han trabajado durante meses en la configuración de este programa, eh, que permita reflejar las necesidades de las personas en términos de vivienda, pero también en términos de espacios públicos, de equipamientos, de planificación urbana, de transporte, de movilidad sostenible, todos temas que afectan fuertemente a los ciudadanos. Particularmente me gustaría agradecer los esfuerzos de Carlos Melo, de Soledad Flores, Alejandra Bio y Marcelo Univaso, que han elaborado también conjuntamente este programa, particularmente en el sector de la vivienda. Entonces, bueno, hoy día tenía preparada una presentación, pero voy a ir como tratando de ser muy gráfica en explicar los puntos. Nosotros creemos que hay muy grandes convergencias, coincidencias también entre el espíritu de Yasna Proboste y el documento que nosotros revisamos acá. Pero también hemos humildemente encontrado que hay algunos puntos que pueden ser reforzados y que pueden ser complementados. Por eso, por ejemplo, temas que han surgido de nuestros IU, donde hemos convocado a la comunidad amplia, gente que trabaja en el sector privado, público, gente, gente de organizaciones civiles y gente común y corriente que ha querido ser partícipe de la generación del programa también. Entonces, hay algunos puntos que creemos que podríamos colaborar en el fondo en la generación de esta política. Primero compartimos el diagnóstico en relación a la urgencia que tenemos como país, como Estado, como sociedad respecto al déficit habitacional, donde hay un gran porcentaje que además viene de asentamientos precarios, de campamentos, entonces en el fondo es una problemática urgente y que hay que encontrar una solución más o menos rápido. En segundo lugar, la creación de... También estamos de acuerdo con la generación de instrumentos para fomentar esta oferta de arriendo y coincidimos con este diagnóstico de que es necesario generar un marco de institucionalidad pública con atribuciones necesarias para administrar para gestionar y administrar la oferta inmobiliaria, tanto en su construcción como luego en el arriendo. Sin embargo, la utilización de estos subsidios a nivel local, como lo que se ejemplificaba en el caso de Recoleta, por ejemplo, es complejo para para municipios, por ejemplo, que no tienen las competencias necesarias o la disponibilidad de terreno. Entonces ahí hay una brecha que también hay que entender que existe y que eventualmente vamos a tener que suplir con comunas que tienen esas desventajas. En tercer lugar, respecto a la propuesta para un arriendo asequible, también nos parece que es relevante fijar topes máximos de pago al arriendo respecto al ingreso del hogar. Nosotros teníamos propuesto un 30% del monto del ingreso familiar mensual y nos parece muy interesante la propuesta de un subsidio variable definido en torno a las características de la vivienda y del ingreso del hogar. En cuarto lugar, nosotros coincidimos con la revisión de la temporalidad. Nos parece que es profundamente adecuado hablar del corto, del mediano y del largo plazo, y eso también en términos de la planificación urbana en general. En el largo plazo, el arriendo debiera ser una posibilidad, especialmente para familias que están en situación de vulnerabilidad o que eventualmente han tenido que sortear ciertas dificultades en el transcurso del tiempo, ya sea por problemas del arriendo de la propiedad o por otros problemas que puedan existir. Entonces el tema del arriendo no debiera necesariamente tener fecha de expiración y estamos de acuerdo con eso también. También coincidimos en términos de la diversidad de las familias en las unidades de vivienda. Esta complejidad en las nuevas conformaciones de núcleos familiares tiene una directa incidencia en la manera en que se usa la vivienda y hemos sido muy partícipes de esto. La pandemia ha sido muy evidente en esta utilización de la vivienda y cómo la diversidad de familias se han visto diversamente afectadas también por esta.
Entonces, estos 8 años que plantea en la actualidad el tema del sistema del arriendo son probablemente muy cuestionables. Entonces hay que considerar estas familias monoparentales, con y sin hijos, también familias que tienen personas con discapacidad física o cognitiva, por ejemplo, pero también consideramos que para dar respuesta a este tipo de requerimientos es necesario conocer a la familia. Entonces, en esto creemos que el MIMBU actualmente está al debe, ya que debiera haber un sistema de información de la demanda que en la actualidad tiene poca cobertura. Entonces, el registro único de inscritos es una ayuda y podría ser eventualmente mejorado en este ámbito para poder entender cuáles son las demandas específicas que tienen estas familias. Sexto, coincidimos también en cuarto la relevancia de la participación, pero también nos parece que es relevante aquí ampliar y ser explícitos en un paso que es anterior a la participación, que es la información y la comunicación, porque nos parece importante que haya una comunicación clara de este tipo de instrumentos que han sido revisados. Por ejemplo, este documento que tiende a ser muy técnico, muy complejo para ciertos grupos, y creemos que esto debiera ser traducido para que sea muy accesible a líderes territoriales, a comités y asociaciones de vivienda, a grupos ciudadanos organizados. Entonces, de alguna manera, lo que planteamos es que hay que buscar una manera de democratizar la comprensión de la información para la postulación a subsidios de arriendo. Y además, poder como ampliar la comprensión sobre la utilización de estos instrumentos. Relevar, por ejemplo, la existencia de un registro público de los comités de vivienda. Entonces, ¿cuáles son los comités de vivienda existentes? Hay que hacerlos visibles y de alguna manera transparentarlos también. Y estos comités de vivienda debieran estar transparentemente priorizados, ya sea, por ejemplo, por vulnerabilidad o por fecha de antigüedad. Por otro lado, también transparentar las razones de compra de terrenos a nivel regional, cuando son los GORES los que deciden qué terreno o en qué municipalidades se van a comprar esos terrenos, para que exista una paridad en la compra de terrenos tanto en términos sociales como en el territorio, y que no haya una predilección de compra de terrenos en municipios que puedan estar alineados políticamente con los gobiernos regionales. Séptimo, coincidimos con la propuesta de descentralizar. Y efectivamente la generación de gobiernos regionales podría eventualmente favorecer ciertos cambios, pero también creemos que debiera evaluarse en concreto cuáles son estas atribuciones que deben traspasarse a los GORE. En la actualidad, tanto el Serviu como la Seremi y MIMBU tienen roles técnicos en esta definición de los terrenos aptos para la aplicación de estos instrumentos, en el fondo, y este rol debiera estar en coordinación con y probablemente no en reemplazo de. Entonces, en la actualidad de vivienda, y me parece que acá es importante como destacar de nuevo el rol de los comités de vivienda, que son en ciertos territorios los que más impulsan muy fuertemente la búsqueda y la posterior tramitación de compra en los terrenos. Entonces, esto representa un desafío, especialmente para las comunas, por ejemplo, que tienen un alto porcentaje de ruralidad, ya que no todos los terrenos cumplen con la factibilidad técnica, por ejemplo, o sanitaria. Octavo. Me queda un Coincidimos. minuto. Disculpa. Ya. Voy a ir cerrando rapidito. También coincidimos con la idea de los estándares de vivienda, sin embargo creemos que debiera ser más explícito respecto a la integración de los estándares de habitabilidad, de sello verde, por ejemplo, sello verde inclusivo, calefacción, materialidad de la vivienda. Entonces, en la actualidad sabemos que tenemos un déficit, pero también tenemos una muy fuerte pobreza energética, que está relacionada a estos otros ámbitos y esta interseccionalidad que también buscamos con otras áreas. Estos subsidios entonces debieran complementarse o al menos regularse los estándares, por ejemplo, para recambios de sistemas de calefacción, techos solares, reemplazo de uso de combustibles fósiles. Eso también debiera estar en la discusión de esta vivienda asequible. También coincidimos con la importancia de la localización de los proyectos que cuentan con la infraestructura existente, pero creemos que en este punto es relevante integrar el rol de la planificación urbana de los municipios, en el fondo poner al municipio como un organismo central en esto, especialmente municipios más pequeños o comunas rurales donde no llega esta idea del banco del suelo todavía, que debieran generar su propio banco del suelo y poder canalizar de esta manera el desarrollo de núcleos urbanos integrados en la planificación de la comuna. Entonces son ellos, estos municipios, los que tienen el conocimiento y han planificado además el desarrollo de ese tipo de equipamientos y esas condiciones de barrialidad en el fondo
y además son los encargados de pedir presupuestos regionales para el desarrollo de estos proyectos de infraestructura, que también van a estar incorporados en lo que nosotros estamos definiendo como que son los parámetros mínimos que deberá tener la localización de una vivienda asequible. Y finalmente, último punto en 10 segundos, también coincidimos con la idea de este cambio de paradigma en la gestión y en la administración de estas viviendas de arriendo asequible. Entonces, el documento menciona la idea de ofrecer un bienestar social y de mantener, y esta idea de mantener las redes de capital social existentes en los barrios. Y eso me parece genial, porque en el fondo se habla poco del capital social y cuando las personas se tienen que movilizar de estos barrios y generar nuevas redes, y toda la pérdida social y cultural, incluso, que eso significa. Entonces, esto supone una redefinición de quienes están en este rol de la administración. Entonces, para promover, por ejemplo, la integración de estas comunidades, probablemente va a ser necesario contar con profesionales que vayan a movilizar este recurso comunitario y que apoyen la articulación de la red. Y respecto a la participación de los residentes, probablemente vaya a ser necesario un reglamento de convivencia, algún otro elemento, sobre todo en proyectos de vivienda pública de propiedad del Serviu, por ejemplo, donde no opere esta copropiedad inmobiliaria. Entonces, podría seguir en esto. La verdad es que muy interesante haber realizado todo este trabajo exhaustivo respecto a la vivienda asequible, pero yo creo que esos son los principales puntos que queríamos como comentar en torno al documento. Muchísimas gracias, Beatriz. Solo comentarle a los y las asistentes que ahora estamos con el chat habilitado para preguntas para los panelistas y comentaristas, así que nosotros las estamos recibiendo para que sigan enviándolas por ahí. Y ahora vamos a escuchar finalmente a Héctor Navarrete, coordinador de Vivienda y Urbanismo del comando de Sebastián Sichel. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Darle las gracias al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica por la invitación. Creo que es muy relevante que podamos conversar y escuchar. Así que le agradezco mucho a la Universidad Católica esta invitación. Y también agradecer a la gente del comando y de la Comisión de Vivienda y Urbanismo que ha colaborado en todo. Yo soy un participante más. A ver, ¿qué me pasa a mí con el trabajo, con el paper? Que tengo la sensación de que el trabajo se centra mucho en los instrumentos para llegar a una política de arriendo asequible. Pero en mi opinión, el trabajo no se encarga de una pregunta anterior y primera. Dice al inicio del trabajo de que en definitiva en los últimos 40 años las políticas de subsidio a la demanda han sido políticas que favorecen la obtención de la propiedad. Y por eso hay que abrirse a otros instrumentos. Perfecto. Pero la cuestión es anterior, no es el cómo desarrollamos una política de arriendo asequible. La pregunta es ¿para qué desarrollamos una política de arriendo asequible? Y aquí yo quiero comentar que nosotros creemos que la política de arriendo es muy positiva, pero en el para qué creemos que la política de arriendo es por definición transitoria. Y ahí voy a entrar a uno de los temas que Dolores mencionó. ¿Por qué? Creemos que la política de arriendo es un mecanismo que nos permite resolver problemas de urgencia, ¿no? Por ejemplo, en casos de terremoto, en casos de desastres naturales, es bueno contar con una adecuada política de arriendo que permita resolver problemas de urgencia. Creemos que la política de arriendo tiene que estar destinada a resolver problemas de ciertos grupos, migrantes, familias jóvenes, adultos mayores. Pero la pregunta es, ¿la política de arriendo es una política que puede eficientemente resolver el problema del déficit habitacional? Nosotros creemos que en forma transitoria sí, y por lo tanto se puede aplicar en forma transitoria una política de arriendo
para venir a resolver y ayudar el problema del déficit habitacional. Pero no creemos que la política de arriendo supla o resuelva el problema de forma definitiva del déficit habitacional. Si nosotros queremos que la política de arriendo resuelva el problema del déficit habitacional, pues entonces tenemos que vincularla con la propiedad. Nosotros creemos que perfectamente puede haber un subsidio de arriendo que sea transitorio respecto de estos grupos que acabo de mencionar, casos de emergencia, migrantes, adultos mayores, familias jóvenes, el tiempo que quiera. No hay límite temporal, pero sí con un enfoque transitorio. En la medida que esas personas resuelvan su problema, pueden acceder a una vivienda en propiedad. Por lo tanto, creemos que es importante vincular la política de arriendo a la obtención de vivienda en propiedad. Para estos efectos, se pueden hacer pueden haber varias soluciones, como por ejemplo, vincular que hay un ahorro previo a las personas que tienen subsidio de arriendo, que se le vaya bonificando, de tal manera que vayan vinculando el pie para pagar una propiedad. Nosotros no somos partidarios de tener una política de arriendo permanente, ¿no? Creemos que la mayoría de los chilenos, la mayoría de las familias, y el documento lo reconoce, son partidarios de tener una vivienda propia. Eso es lo que está pidiendo la gente. Eso es lo que pide en todas partes, tener una vivienda propia. El arriendo permanente para nosotros, ya sea del Estado, con vivienda pública, estatal, o a través de privados, tiene una serie de problemas que nosotros vemos que pueden ser muy críticos. Primero, que lo mencionó Beatriz, la captura de la vivienda pública por grupos de interés político. Creemos que el pago de las rentas de arrendamiento puede ser bastante más difícil en una vivienda pública, en una lógica permanente. La mantención de la vivienda es bastante más cara. El costo económico para el Estado de la mantención de un arriendo en forma permanente, si yo voy a tener una persona que va a arrendar permanentemente, bueno, ¿por qué no mejor le entrego la vivienda en propiedad? La renovación del stock de vivienda es una renovación que, si tengo un arriendo permanente, no es real. Porque ¿cuánto va a ir la persona? En algún minuto le voy a quitar la vivienda. Hay problemas de deterioro, hay problemas de segregación con las viviendas, con una política de arriendo permanente. Ahora, respecto de la incorporación de empresas privadas o sistemas de concesiones, si nosotros, para tener una política de arriendo permanente, le vamos a entregar a un consorcio o a una inmobiliaria un edificio para que lo construya, le vamos a garantizar los arriendos, le vamos a generar un préstamo de enlace, pues entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué en vez de que el Estado le dé todas estas garantías a las empresas, por qué no el Estado le da las garantías directas a las personas? Desde esa perspectiva, nosotros lo que proponemos es que las personas, en definitiva el Estado, le pueda garantizar a las personas la obtención de un crédito hipotecario con tasas que sean razonables a las personas naturales que adquieren una vivienda por primera vez. Entonces, en vez de darle todas estas garantías a las empresas
para que éstas a su vez generen arriendos de largo plazo, lo que creemos que es mucho mejor es que el Estado le dé la garantía directa a las personas para que las personas libremente elijan las viviendas donde puedan vivir. Y para eso hay dos mecanismos. Uno es establecer una tasa de interés que sea una tasa de interés para la vivienda, que a su vez le permita a las personas tener un crédito hipotecario que llegue hasta el 90-95% y no el 75-80% que existe hoy día. Y además, también está dentro de las propuestas que nosotros tenemos, es que la persona pueda sacar de sus fondos previsionales, la suerte de autopréstamo, dinero para pagar el pie de la vivienda. También... Héctor, te queda un minuto, Héctor, disculpa. Bueno, también quiero mencionar que es muy relevante que podamos hablar de la oferta. No es verdad que la oferta no pueda aumentarse. Lo que es cierto es que, por una parte, el Estado entrega subsidios, y por otra parte es el mismo Estado que ha puesto restricciones a la oferta. Restricciones en los planos reguladores, restricciones regulatorias de todo tipo. El mismo Estado fue el que le incorporó el IVA a la vivienda. El mismo Estado fue el que impidió que los créditos hipotecarios se pudieran pedir con créditos hasta 90, con la regulación de la Comisión Financiera. Entonces, y ahí espero que me pregunte para poder desarrollar el tema porque me está faltando tiempo. El Estado debe intervenir en las restricciones de oferta. Si el Estado no interviene en las restricciones de oferta, los subsidios a la demanda en propiedad o en arriendo no van a resolver el problema del déficit habitacional que tenemos. O sea, la visión de las restricciones impuestas por el Estado es fundamental. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos los panelistas por tenerse el tiempo también. Antes de tomar algunas de las preguntas del chat, queremos darle un par de minutos a Luis Eduardo y Alejandra para hacerse cargo de algunos puntos que presentaron los y las panelistas. Como llevo a memoria, simplemente algunos puntos que yo anoté, pero para que ustedes vean qué les parece más pertinente. Dolores mencionaba algunas cuestiones respecto de la calidad distinguida de proyectos de arriendo y propiedad y la planificación de este tipo de proyectos de manera más integral. Beatriz enfatizaba también en las diferencias de capacidad y recursos de los distintos actores municipales o regionales. Y finalmente Héctor también, como escuchábamos recién, ponía el punto de la transitoriedad o no del arriendo como política y las restricciones reglamentarias al desarrollo de oferta. No sé, Alejandra, Luis Eduardo, ¿quién quiere empezar? Yo quisiera responder algunas de las cosas. Me voy a hacer cargo de las que son como más cercanas a mi tema. Yo creo que Luis Eduardo es el más adecuado para hablar, por ejemplo, de regulación y de financiamiento. Respecto, por ejemplo, de los temas de calidad y de la mantención, la propuesta no tiene que ver con decir que van a haber como viviendas de primera y de segunda, sino con reconocer que las personas que obtienen una vivienda en propiedad, incluso en un contexto de recursos muy limitados, invierten en su vivienda. Y eso no ocurre cuando tú le asignas a una persona una vivienda en arrendamiento. Entonces eso implica pensar que las viviendas van a tener como distintos usos y distintos niveles de inversión, de los cuales en el fondo hay que hacerse cargo en el momento no solo de la mantención y la gestión, sino que desde el diseño. O sea, hay que pensarla en ese sentido. Respecto de una pregunta que salió en el chat, si es solo vivienda nueva, no es solo vivienda nueva, sino también pensar en retrofit para la vivienda existente. Y acá hay que entender que también el aumentar la proporción de vivienda pública en arrendamiento o de vivienda que está cubierta bajo un subsidio de arriendo, puede tener un impacto también en lo que ocurre en el mercado privado del arrendamiento. Por ejemplo, en una ciudad intermedia en la que hay en el fondo un mercado habitacional más reducido, lo que ocurre es que el valor en el que se dé la vivienda en arrendamiento, me invadió mi hija, va a impactar en el valor de la vivienda pública, privada en arrendamiento. Le doy a Luis Eduardo por mientras.
Magnífico, oye, muchas gracias por los comentarios, porque esto claramente es un tema de debate. Reiterar lo que dijo Alejandra sobre el tema de la mantención que planteó Doloé. Efectivamente, el tema es, y esto yo creo que es aplicable no solamente a la vivienda en arriendo, también a la vivienda en propiedad, que obviamente tiene serios problemas para el pago de gastos comunes, etcétera. Tiene que haber un financiamiento a los gastos comunes, debiera haber un subsidio a esa área diferenciado, pero sí para garantizar un estándar como el que tú has planteado. Pero claramente digamos, el Estado debiera apoyar el tema de los gastos comunes, que se ha convertido en un tema serio para mantener la calidad y la calidad del stock. Respecto al tema de la capacidad municipal, yo coincido con Beatriz, efectivamente, cualquier buena política habitacional, más aún en esta tendencia a la cual no hay vuelta atrás, de descentralizar la gestión de la vivienda, es evidente que en las próximas décadas vamos a tener una mayor presencia de entidades no gubernamentales, municipios, gobiernos regionales trabajando en el tema habitacional, y que es además parte de la política de descentralización que está planteada hace varios años. Tiene poco sentido que esto siga siendo centralizado como un mecanismo solamente un ministerio, y en esa línea sabemos que hay una gran diversidad, hay instituciones muy diversas con capacidades muy distintas. Esto es un proceso lento. Algunos municipios tendrán esa capacidad y habrá que colocar las condiciones para que lo puedan hacer, algunas entidades no gubernamentales también, otras no, y lo mismo algunos empresas del sector privado podrán involucrarse bajo las reglas del juego que les dé certidumbre para poder entrar en una política de este tipo, pero claramente es evidente que hay diversidades, hay municipios que lo pueden hacer. Lo interesante, yo voy a reiterar algo porque alguien lo plantea en el chat, es que hay experiencia y uno puede mirar cuáles son esas barreras, esas complicaciones, qué institucionalidad se requiere, aprender de los errores, incluso de las cosas que no han funcionado. Hay municipios que han tenido esa experiencia importante y esos pilotos sirven. Hay municipios que han estado trabajando en forma directa y otros que han estado trabajando con fuerte apoyo del ministerio, etcétera. Respecto a los temas de Héctor, es bastante más amplio, porque yo creo que esto se terminó ampliando a las políticas habitacionales en general. Yo creo que nadie podría plantear aquí, y ahí no sé si es una discrepancia, de que las políticas de arriendo van en contra de las políticas de la propiedad. Yo creo que la gracia de una política habitacional, como en cualquier país desarrollado, es que claramente hay un aprendizaje largo, y aquí no quiero entrar en una discusión de otro tipo, es que el sistema meramente subsidiario de la propiedad requiere complementos de todo tipo, desde la mantención, desde políticas de arriendo. Ahora, ¿cuán transitorio es un tema que tiene que definir los instrumentos? El Ministerio de Vivienda, de hecho, ha estado trabajando, de hecho lo comenta en el chat, creo que Fernando Jiménez o alguien, que claramente hay un decreto en trámite ahí que nosotros le hacemos algunos comentarios, pero tiene bastante innovaciones. Y claramente la discusión de cuán transitorio es una discusión que uno tendría que ver hasta cuánto dura. Lo importante es que a las personas no se les retire el beneficio en un momento en que es igual para todos, y probablemente algunos van a requerir un corto plazo, en una transitoriedad por una condición de extrema inseguridad, etcétera. Otros porque están esperando acceder a la vivienda, y otros porque definitivamente su opción es tener flexibilidad respecto a la vivienda misma, poder cambiarse de vivienda, cambiarse de ciudad, o efectivamente simplemente mantener un canon protegido en que la arrienda al final, en que uno arrienda, pero es prácticamente como tener una vivienda en propiedad si es que esto está protegido. Entonces hay que permitir esas posibilidades, y cuán transitorio es una discusión compleja. ¿Cuál es esa fecha de transitoriedad? Es complicado. Lo importante es que esas transitoriedades son distintas para los distintos grupos sociales y distintas ciudades, y va a haber que saber manejarlas y entender que como es un beneficio hay que saber hasta cuánto dura y poder calcularlo. El Estado va a tener que establecer un presupuesto, por lo tanto las transitoriedades también ayudan a definir el canon. Pero para eso hay que tener gente que lo administre. Si no hay certidumbre de que esto puede durar un poco más y que puede ser una política establecida, probablemente van a haber pocas cooperativas, pocas entidades no gubernamentales, poco interesados en el mundo privado que quieran involucrarse en algo que es precario, que es transitorio y que por lo tanto no da ninguna seguridad que uno lo pueda administrar con una cierta condición corporativa. Y respecto a la oferta, es una discusión mucho más larga. Claramente yo voy a discrepar ahí. Los planes reguladores no han demostrado que automáticamente los precios del suelo bajen. De hecho, todo lo contrario. Uno sabe en el mundo inmobiliario que uno sube la norma en plan regulador y automáticamente el propietario sube el precio del suelo. Por lo tanto, es una combinación. Ahora, es cierto, no hay una bala de plata para el tema de la oferta, Héctor. Eso totalmente de acuerdo. Es una combinación entre la regulación del suelo, entre el apoyo a las familias, entre la generación de oferta pública y oferta privada,
entre la infraestructura y abrir nuevas localizaciones. Es una combinación. Lo que soluciona el tema es que hoy día tenemos una especie, lo que hemos descubierto, por lo menos en el tema arriendo, es que hay una especie de fase entre los que toman la decisión de la planificación del suelo y entre los que hacen política habitacional. Y una de las cosas que podría ayudar a que las cosas empiecen a tomar sentido y que cuando alguien haga un plan regulador esté pensando que su responsabilidad es generar vivienda, es justamente este proceso que hemos planteado en los principios de la descentralización. Mientras no ocurra eso, claramente vamos a seguir teniendo esos cortocircuitos. Decisiones que están pensadas para una cosa, como poner una norma, versus decisiones que están pensadas para otra cosa, como generar oferta. Y para generar esa convergencia virtual en que la norma coincida con los proyectos, con el acceso, etcétera, se requieren más instrumentos. Y uno de los instrumentos que funcionan muy bien en muchas partes del mundo es justamente que el Estado, lo hacen las empresas de transporte incluso, que el Estado no pierda la propiedad del suelo, la mantenga. Y por lo tanto la maneje en concesión, la maneje en arriendo protegido, la entregue a una entidad externa, porque obviamente el terreno público es un bien escaso. Entonces, de repente, cuando existe, no va a solucionar los problemas de oferta, claramente se requieren muchas manos, pero es una más que puede ayudar a, por lo menos, apuntar en los lugares más críticos. Entonces, en ese sentido, es una combinación, y estoy de acuerdo contigo. Las políticas de arriendo no solucionan el problema del déficit habitacional, es un complemento más y un instrumento más para diversificar esta caja de herramientas que requiere el Estado. Quisiera también referirme brevemente a este tema de lo transitorio versus lo permanente. Un subsidio de arrendamiento no solamente provee de vivienda, sino que también retira, si es que pensamos por ejemplo en vivienda pública, en arrendamiento, retira viviendas del stock. Y en ese sentido genera, por ejemplo, otras dinámicas, como tener impacto en las dinámicas del arrendamiento privado, como tener impacto, por ejemplo, en la segregación de la ciudad. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos es que la política de subsidio, tal como la tenemos ahora, subsidio a la demanda, genera que las familias más pobres terminen viviendo en los terrenos peor ubicados, más alejados, etc. Y que además, cuando un terreno que había sido habitado por familias populares adquiere nuevos atributos urbanos, se gentrifica. Entonces también se ven, en el fondo, es una localización que se pierde y la ciudad se va segregando. El retener la propiedad y mantenerla además vinculada al arriendo económico nos permite también desegregar la ciudad. También nos permite, por ejemplo, hacernos cargo de manera más fácil de los fenómenos de deterioro. Uno de los principales problemas que tenemos actualmente, y en eso también hay un documento del Centro de Políticas Públicas bastante reciente, es el nivel de deterioro de las viviendas que fueron entregadas en los 80 y en los 90 en propiedad, y la dificultad en términos de la fragmentación de la propiedad de hacerse cargo de procesos de regeneración profundos. Entonces, también el arrendamiento permite varias cosas, y en ese sentido no hay que mirarlo solo como una provisión de techo. Y por último, también creo que es una pregunta como más profunda respecto de cómo queremos asegurar el derecho a la vivienda adecuada. El derecho a la vivienda adecuada no es un derecho a la vivienda en propiedad, sino que es a tener un techo seguro y en buenas condiciones de habitabilidad y de localización. Y eso lo podemos asegurar en propiedad, y hasta ahora es lo que las familias han conocido, porque en el fondo es lo único que les da seguridad en la tenencia. El arriendo ahora es súper inseguro en términos de tenencia en las condiciones actuales en Chile, pero si es que uno diera la seguridad en la tenencia, incluso frente a shocks de empleo, de salud, etcétera, uno perfectamente estaría asegurando ese derecho a través del arrendamiento. Entonces, también tiene que ver con eso, con tomar una decisión respecto de esa forma. Y como dice Luis Eduardo, no son una competencia, uno perfectamente puede tener una diversidad de instrumentos, pensando también en que hay una diversidad de trayectorias residenciales. Gracias a ambos. Tenemos poco tiempo, así que sí les voy a dar a todos los panelistas y las panelistas un momento para referirse a los comentarios de los demás o tomar algunas de las preguntas que tenían en el chat. Y además mencionarles que una pregunta que quizás se formuló en distintas formas era respecto al rol de los privados. Así que no sé también si quisieran referirse a ello en su réplica. Vamos a hacerlo en el mismo orden. Primero Dolores, y les doy un par de minutos para ir cerrando pronto. Muchas gracias, Dolores. Sí, esa pregunta se repitió varias veces, de cuál es el rol, ¿cierto?, del sector privado. Nosotros pusimos harto énfasis en un poco la acción directa del Estado, pero sin duda que el privado puede ser un actor de colaboración muy importante, pero siempre, y ponemos énfasis en que debe ser mientras se aumente la proporción de viviendas sin fines de lucro.
Creo que eso falta, hay que, como dice Alejandra, hay que ser un actor relevante en el mercado, y mientras falte una vivienda para el mercado, eso altera de alguna forma el valor, ¿cierto?, de los arriendos que se dan al nivel privado. Entonces, creemos que mientras aumente la proporción de viviendas sin fines de lucro, creo que la acción de privados puede ser una alternativa mientras sea sin fines de lucro, insisto. Por ejemplo, ¿por qué no cerrarse a casos de cooperativas que acceden, por ejemplo, de hecho, puede ser mediante arriendo, pero también puede ser, hay casos en que se puede postular a un suelo público, en el caso de una cooperativa sin fines de lucro, y concursar por un terreno, por ejemplo, que no pierde la condición de público, pero que se puede generar ahí un buen proyecto con sostenibilidad, con sostenibilidad ambiental, con cierta eficiencia energética, con lugares que contribuyan a la economía doméstica, una serie de atributos que pueden hacer que, por ejemplo, una cooperativa se haga cargo de un suelo público y desarrolle ahí un buen proyecto, mientras mantenga la asequibilidad y los principios que antes dijimos. Creo que no nos cerramos a eso, pero por ahora el énfasis está en generar una mayor cantidad de viviendas sin fines de lucro. Eso en verdad es el enfoque que más planteamos por ahora. Muchas gracias. Beatriz. Oye, estoy con un internet medio inestable, no sé si me escuchan bien. Sí. Bueno, yo quería partir primero con un punto que mencionaba Alejandra al final de lo que ella estaba comentando. Yo creo que el problema de la vivienda no es solamente respecto a la propiedad. Nosotros partimos al menos de la idea de favorecer una mirada que releva la vivienda digna. Y eso puede ser tanto en propiedad como en arriendo. Respecto a las transiciones o a la transitoriedad de una política de arriendo más flexible, en el fondo nosotros entendemos también que esta transición no solamente depende de factores económicos, sino que también depende, por ejemplo, de factores culturales, de factores sociales, incluso factores exógenos a los mismos individuos. Por ejemplo, el mismo tema de la pandemia. Entonces, todo eso puede acelerar procesos que no necesariamente todas las familias van a poder de alguna manera responder. Y por otro lado, al menos nosotros en el programa nunca hablamos de eliminar los subsidios a la propiedad, porque nos parece que ambos son necesarios. En el fondo, creo que lo importante es saber entender cuál es el equilibrio de ambos. Pero de todas maneras, el tema de la vivienda en arriendo debiera tomar mucho más preponderancia, entendiendo, por ejemplo, que la realidad nacional ha cambiado en los últimos años. Hoy día tenemos, por ejemplo, más migrantes que no van a tener la misma transitoriedad o no van a tener el mismo acceso cuando llegan acá, o tenemos personas que tienen más dificultades para acceder a los créditos de los bancos. Entonces, en el fondo, estamos tratando de responder con esto también a una gama mucho más amplia de problemáticas, no solamente de perfiles sociales, sino que también de problemáticas. Temas de mantención creo que son temas que en la actualidad igual existen. Por ejemplo, con los bloques de vivienda, hay mucha vivienda social que hoy día tiene las complejidades de la mantención. Entonces, poner también estos temas arriba de la mesa nos obliga a tener que hablar de estos temas, por ejemplo, de la mantención de áreas comunes, de áreas público-privadas en este tipo de construcciones también. Entonces, creo que también es muy valioso en ese sentido. El tener, por ejemplo, stocks de vivienda pública permite también la rotación de personas y hace que sea más eficiente los recursos del Estado. Al menos esa es como nuestra posición respecto a eso. Y creo que hay un punto que no lo hemos discutido tanto, pero creo que tiene mucha importancia, que es esta dimensión barrial, porque llegamos hasta la escala municipal, en el fondo, y de la importancia que tienen los municipios en el establecimiento de esta regla o de esta participación y de esta gestión. Pero también en la escala barrial, en el fondo es importante generar estos estándares de equidad urbana y ahí empezamos a generar el vínculo entre la habitabilidad y estas otras interseccionalidades que hablábamos al inicio de la discusión también, o planes de equipamiento de áreas verdes para varios barrios vulnerables también, y como eso también tiene una directa vinculación con temas tanto de propiedad como de arriendo de vivienda. Eso, creo que tenía como esos puntos que quería comentar.
Muchas gracias, Beatriz. Finalmente, Héctor, un par de minutos antes de cerrar para tus réplicas. Bueno, primero comentar a Luis Eduardo que sí, y entender obviamente nosotros somos partidarios de una política de arriendo y de aumentar la política de arriendo, de favorecerla. Y la entendemos como una política complementaria a todas las otras, ¿ya? No es que es una cosa o lo otro, ahí estoy 100% de acuerdo contigo. Pero sí entender muy claro cuál es la finalidad, ¿no? Respecto a los temas de mantención, yo diría que perfectamente uno podría tener subsidios asociados a la mantención. No porque haya problemas de mantención va a dejar de entregar vivienda de propiedad, ¿no? Ahora, yo quiero poder terminar la idea respecto al tema de la oferta, que a mí me interesa mucho, porque creo que está vinculado. Nosotros creemos que a través de la integración social podemos realizar una densificación, y Dolores se refirió a eso con los planes que me gustó mucho porque coincide con algo que estamos pensando nosotros, los planes maestros. Nosotros creemos que hay sectores importantes de la ciudad, de la región metropolitana y en las distintas ciudades del país, en los cuales tienen equipamiento, tienen servicios y tienen baja densidad. Nosotros creemos que esos sectores se tienen que densificar de una manera justa y equilibrada. ¿De qué manera? Estableciendo que al densificar esos sectores es obligación que un cierto porcentaje de esa densificación esté necesariamente destinado a vivienda social o de interés público. Creemos, por ejemplo, que los subsidios DS-19 de integración social, si uno presenta un proyecto de subsidio en esas áreas, perfectamente podría tener un premio de densidad, de constructibilidad. De esa manera, permanentemente, en la medida que se vaya acabando los lugares o se vayan entregando en propiedad, vamos a ir permanentemente generando más espacio para entregar viviendas con subsidio en propiedad. Porque siempre vamos a densificar la ciudad en la medida que tengamos integración social. Nosotros somos partidarios de una densificación justa y equitativa, y creemos que este es un problema grave, pero que sí tiene solución, y tiene solución normativa. Eso. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Gracias a todos por el buen manejo del tiempo. Con esto vamos a ir cerrando. También le agradezco a todos por conectarse y les recordamos que este video, además de la presentación de los académicos, estarán disponibles desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, www.politicaspublicas.uc.cl. Invitarlos de nuevo a leer el documento cuyo link dejamos en el chat. Muchas de las respuestas de las preguntas que ustedes hacen ahí están tratadas por lo y las profesoras en ese documento. Así que eso, muchas gracias por su participación y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao. Muchas gracias. Adiós. Gracias.